Hola Club, ¿cómo están? Hoy estamos en un cuarto capítulo de No es solo un dolor de cabeza, el podcast del Club de la Migraña. Y para seguir con estas conversaciones que han sido bastante interesantes, estamos en el showroom más grande de Sudamérica, el showroom de Imagina. Hoy tenemos una invitada muy especial que yo creo que ha sido un tema bastante pedido y es básicamente cómo podemos manejar el dolor crónico desde la perspectiva de la salud mental, la terapia, el acompañamiento. Así que tengo conmigo a Paula Standen. Ella es psicóloga, especialista en adultos con un magíster en psicología clínica. Paula, mucho gusto, gracias por aceptar nuestra invitación, por venir gracias. Hoy. Nunca habíamos podido tocar este tema desde el acompañamiento psicológico de la salud mental, y una de las cosas de la fundación que tenemos es las ganas, la motivación de que el paciente migrañoso no solamente sea tratamientos farmacológicos, neurología, sino que también reciba este apoyo psicológico en el fondo, como cualquier otro paciente de dolor crónico también. Claro. Entonces, lo primero que te iba a preguntar es, ¿existe una diferencia entre el diagnóstico de dolor crónico u otra enfermedad o condición? Sí, claro. O sea, una enfermedad de dolor crónico es una enfermedad que dura, o sea, un poco más de 3 meses, 6 meses, hasta toda la vida, ¿no? Además, es una enfermedad con la que uno tiene que, o sea, el proceso de aceptación es quizás más difícil porque no es algo que realmente se termine. Entonces es algo que se adhiere a tu vida, a tu estilo de vida, muchas veces a tu identidad. Más que quizás otras enfermedades que también pueden ser muy complicadas, pero muchas veces temporales. Entonces, claro, o sea, una enfermedad de dolor crónico es bastante, tiene una complicación distinta. Nosotros nos hemos dado cuenta durante este tiempo ya siendo como club y como fundación, como comunidad en general, que existe como un viaje de los pacientes de dolor crónico o los migrañosos crónicos en este caso, un viaje como de aceptación de tengo una enfermedad, sufro un dolor crónico. ¿Qué características o qué etapas tiene este viaje si es que tú consideras también que puede ser de esa manera? Claro. La verdad es que se da de bastantes maneras. Quizás la reacción inicial puede ser más ligada a la negación, más ligada como a la rabia, a la sensación de injusticia y también mucha incertidumbre porque no siempre te dan un diagnóstico claro. Bueno, se demora bastante el diagnóstico en general. Entonces es muy complicado lidiar con eso. Quizás otras de las reacciones tienen que ver con la pena, ¿no? Como de recibir un diagnóstico difícil, pero a medida de que uno se va acostumbrando, esto puede estar más pasar un poquito más a procesos de aceptación. No siempre, y no siempre es lo que se busca, pero sí es un viaje como de harta introspección, como que te obliga un poco a mirar hacia adentro. Y dentro de ese como viaje, introspección, como reconocer también la enfermedad, ¿cuál es la importancia de sentirse identificado con otras personas como tú al final? Claro, yo creo que es de lo más importante porque creo que uno se puede sentir muy solo y una enfermedad de dolor crónico no es visible, por lo tanto uno puede sufrir de mucha invalidación emocional, ¿no? Como no es para tanto, no, está exagerando. Va básicamente una realidad diaria. Sí, entonces es importante conocer que hay un otro que te comprende, que sabe exactamente lo que tú estás viviendo. Y como también es un proceso de identidad, de como ligar esto a tu identidad, es importante sentirte identificado con otro. Decir somos de una misma comunidad, como también es, por ejemplo, el Club de la Migraña, somos de una misma comunidad y no estoy solo en esto. ¿Cómo puede alguien que sufre dolor crónico, fuera de la migraña o cualquier otro tipo de dolencia crónica, educar a su entorno? De repente las mismas historias que recibimos en el club es de muy poco reconocimiento, incluso del círculo más cercano, que creo que es lo más difícil de entender y como lo más doloroso. Sí.
¿cuál podría ser un consejo o qué pasos se pueden seguir para empezar a educar al resto y que te comprendan un poco al final? Es una pregunta difícil porque no tiene solamente una respuesta. Yo creo que lamentablemente hay que ser estratégicos y ver quién realmente tiene las herramientas para validarte. Además, creo que se necesita lamentablemente de informarte bastante para poder informar al resto. Es decir, es como que tienes que protegerte bastante antes de ir a enfrentarte al resto. Pero creo que uno de los pasos importantes es primero validártelo tú. Que es un paso bastante complicado también. Sí, es complicado. Como a propósito de la aceptación y todo. Pero creo que si te lo valías tú y te proteges a ti misma, te empiezas a hablar de una manera con mayor validación y con mayor autocompasión, es más fácil, por ejemplo, recibir algún comentario que no es de tu agrado o que no es tan comprensivo. Es también algo que hablamos bien seguido, el tema de la autocompasión. Una vez como paciente o como migrañosa es bien bueno para entender al de al lado por la empatía misma que uno va desarrollando, pero es muy malo para tener autocompasión. Claro. Paula, desde tu conocimiento ya más profesional, ¿cuál es la importancia para un paciente con dolor crónico tener el acompañamiento psicológico? Yo creo que al ser la enfermedad de dolor crónico una enfermedad que te enfrenta todo el tiempo como un ciclo de estrés, creo que es importante que haya un profesional que un poco te ayude a lidiar con ese estrés, ya sea desde esto que estamos hablando del proceso identitario o también técnicas para utilizar al día a día. Y también creo que es importante, ya que la psicoterapia es un espacio seguro y validante, tener como tu primera persona que te va a validar realmente o sea, en muchos casos, y que sea un espacio que todo el tiempo te está validando, además de enseñándote a validarte a ti misma. Es un espacio de desahogo donde uno también puede aprender a lidiar con la rabia, por ejemplo. Con muchas veces el sentirte aislada o tener que aislarte por estar sufriendo dolor crónico. Entonces, creo que es fundamental y es muy beneficioso estar en un proceso de psicoterapia. ¿Tú lo recomendarías a los migrañosos que asistan a psicoterapia en la medida que puedan, exacto, pero como algo necesario dentro del tratamiento? Creo que necesario tanto como para el diagnóstico en sí y cómo eso se adhiere o no a ti, como también vivir el día a día, que muchas veces, por ejemplo, la migraña puede estar muy asociada a episodios más depresivos, sí, por ejemplo. Entonces sí, o sea, yo recomiendo terapia para todos, pero... Sí, no, también para todos y para todos, sí. Pero en estos casos, claro, o sea, es una situación complicada que puede ser llevada de mucha mejor manera en una terapia. Por último, Paula, ¿algún consejo que pudieses dar a la comunidad? Tú también eres migrañosa. Sí, migrañosa. Así que, bueno, casi todos nuestros invitados, incluso los doctores, son migrañosos. Pero, ¿algún consejo que pudieses dar a la comunidad? ¿Solo de la migraña o hablando de dolor crónico? General de dolor crónico. O sea, al final hay varios pacientes también que tienen migraña y también conviven con otra comorbilidad y que puede ser difícil también. No quiero ser insistente, pero creo que el mayor consejo es validar lo que estás sintiendo, ya sea a nivel de dolor corporal, ya sea a nivel de salud mental, de lo que puedes estar sintiendo a través de tus emociones y sensaciones, por ejemplo, muchas veces de aislamiento, como yo decía anteriormente. Y en verdad agradecerte toda la exigencia que uno tiene que pasar, autoexigencia que tiene que pasar, que es un hábito agradecerse. Sí. Es súper difícil como de partir y de mantener, pero pucha, todos los días es un nuevo día como para intentarlo de nuevo, por más que es difícil. Agradecer
el esfuerzo que uno le pone a las cosas cuando muchas veces no puede ser tan funcional o no te salen de la manera que tú quieres. Así que ese sería mi consejo. Paula, solamente para terminar, en esta misma línea de seguir consejos o de hacer más autocompasivo y también un poco del camino a la aceptación, ¿existe alguna herramienta además del acompañamiento psicológico que te pudiesen ayudar a ir un poco soltando la rabia que realmente cuesta como del entorno, o también como el aceptar que al final tú tienes una enfermedad que te va a acompañar? No sé, estoy pensando tipo escribir, no sé, correr, no tengo idea. ¿Algo que tú pudieras recomendar para los migrañosos? Creo que el escribir, por ejemplo, técnicas narrativas de por sí, son muy beneficiosos para el proceso de adherirlo como a tu identidad, o de no reprimirte ciertas emociones que uno puede vivir más sola. Uh-huh. También hay muchas técnicas, no quiero decir de meditación, pero de mindfulness, sí, que es como un término quizás de técnicas más de respiración introspectiva, que pueden ayudarte muchas veces con el estrés o con la rabia. Uh-huh. Las técnicas de respiración y muchas otras técnicas quizás más psicoterapéuticas, como que no me quiero ir tanto para eso. ¿Sí? Son súper importantes para vivir tu rabia. Yo sé que la rabia se sataniza muchas veces, pero la verdad es que es súper importante expresarla. Entonces sí. Y bueno, y técnicas narrativas, como te decía. Y ahora sí que es lo que iba a preguntar, pero ¿tú dirías que, o está dentro de lo que de tu expertise en el fondo, que existe una especie de duelo entre el diagnóstico y la persona que es uno antes de...? Sí, claro. O sea, es un duelo identitario, y es un duelo a quizás muchas cosas que podrías hacer más o que podrías hacer mejor si es que no tuvieras la enfermedad de dolor crónico. Entonces, es un duelo también a tus expectativas, no solamente la persona que eras antes, sí, sino a tus expectativas y como a los objetivos que uno tiene como en su realidad al día a día. Entonces, sí, claro que es un proceso de duelo, y por eso uno tiende quizás a negarlo al principio, después estar como negociando un poco, chuta, ya esto es lo que me pasa. Después la rabia. Y muchas veces no se busca la aceptación, porque creo que también es una tarea como súper autoexigente. Sí. No todos estamos preparados para ir a aceptarlo, pero hay veces que se llega a eso, o que se quiere llegar a eso, y ahí como que un poco se procesa mejor y se redondea como el proceso de duelo. Súper. Paula, muchas gracias por habernos acompañado. Creo que no solamente el mensaje de traspasar la importancia como del acompañamiento psicológico, es también que alguien como tú, que es una profesional en el fondo que se dedica a esto, entregue este mensaje de que es necesario y que no tampoco es como una idea en el fondo caprichosa. Claro. Así que te agradezco mucho. Yo creo que la comunidad también va a estar muy contento de poder escuchar esto. Es parte de la validación. Y bueno, conversemos, veamos qué podemos hacer juntos y así apoyar también a la comunidad con herramientas. Bacán. Muchas gracias por la invitación. Estamos a ti. Bueno, y terminamos este capítulo, un capítulo muy bonito. Espero que les sirva y les resuene para el proceso de validación, de reconocimiento de la enfermedad, y lo estamos haciendo desde el showroom de Inmobiliaria Imagina. Si te gustó este espacio o quieres conocer alguno de los proyectos más modernos de Chile, puedes hacerlo en www.imagina.cl. Nos vemos en un próximo capítulo.